siguiente vez. Disculpe, no trabajo. ¿Cuándo quiere escuchar? Bueno, nos toca ahora, por la defensa, hacer el alegato correspondiente de acuerdo a la acusación formulada por la señora fiscal en orden a los delitos de resistencia a la autoridad y de lesiones leves. En primer lugar, vamos a agradecer a la señora fiscal el pormenorizado detalle que nos dio de la prueba que habíamos escuchado en este debate, aunque no podemos dejar de resaltar algunas ausencias notorias, como sea el informe del cuerpo médico forense de Fojas 298, ordenado por su señoría, que con criterio científico establece taxativamente que las lesiones no fueran graves y que su tiempo de curación era menor a un mes. O de los videos seleccionados, no mencionar aquel en el que se ve a Mariana desvanecida siendo arrastrada por oficiales de policía, ni mencionar que en los propios videos aportados por la defensa y vistos durante el debate se aprecian los molinetes famosos del Domo de Constitución, donde no se percibe la existencia de ningún cartel de prohibido fumar en todos los molinetes que salen en esos videos, más allá de las declaraciones que se han recibido. Pero más allá de estas cuestiones, lo primero que vamos a sostener desde esta defensa es que la prueba vista durante el debate, los testimonios escuchados, la prueba agregada en forma documental y por lectura, nos presentan un cuadro distinto de los hechos ocurridos que el que la Fiscalía pretende probar. Lo que esta defensa entiende que se ha probado en el debate, a través de toda la prueba vista, es que Mariana y Rocío salieron ese día al mediodía de Avellaneda, rumbo a Constitución, que cuando comenzó a llover se guarnecieron bajo la cúpula, que en Constitución Rocío hacía el transbordo para el colectivo que la llevaba hasta su trabajo, que bajo la cúpula se percataron que tanto Pérez y Rojo las miraban y conversaban, aunque no le dieron importancia, y esto está corroborado en el testimonio del propio Pérez, que dice haberlas visto varias veces a lo largo del día, y del propio Rojo, que dice haber conversado con Pérez a lo largo de ese transcurso, lo cual además demuestra en las declaraciones de Pérez y de Rojo el prolongado tiempo de permanencia de Mariana y Rocío en esa especie de cúpula llamada Domo de Constitución, donde incluso en alguna de sus declaraciones, no voy a ser sincero, no recuerdo si durante el debate,
o en la que hiciera en primera instancia, Mariana comenta que llega a fumar casi un atado completo de cigarrillos, lo cual indica un tiempo prolongado de permanencia, aunque fueran dos las personas que fumaban de ese atado. Pero más aún, transitaban por esa zona en la que no había cartelería que indicara la prohibición de fumar, al menos es lo que se ve en los videos, y aún si lo que declara en su momento Pérez de que existía alguna cartelería en los molinetes, está claro que la concurrencia en general asumía que esa prohibición comenzaría a partir de los molinetes y hacia la estación, no hacia la salida, ya que el comportamiento general de la gente ese y otros días, incluso declarado por Rojo, Pérez y Villarreal, era el salir fumando de los molinetes hacia la calle. Pero ese mismo día transitaban otras personas también fumando bajo la protección del domo. Así, por ejemplo, la testigo Piromali, tanto en primera instancia como en el debate, sostuvo que ella misma estaba fumando, que se sacaba la pechera de su trabajo para fumar porque no podía fumar con la pechera, y que estaba ella misma fumando. Incluso en uno de los videos que se proyectó en este debate se puede apreciar el humo de la persona que está filmando la acción de la que es víctima Mariana, como por delante de la cámara del propio celular que filma sube una columna de humo del cigarrillo que esa persona tenía en la mano mientras filmaba la detención. Pero aún más, tanto Pérez como Rojo aceptan que en la discusión inicial sobre si Mariana podía o no podía fumar en el domo de prostitución, ella les reclama que no hay cartelería, y ambos reconocen no haber discutido eso y no haber señalado ninguna cartelería en ese momento, con lo cual ellos mismos que laboraban diariamente en ese lugar no tenían presente que existían carteles, porque esos carteles no estaban o eran tan pocos y tan poco visibles que ni quien trabajaba en ese lugar los tenía presentes. La segunda circunstancia que creemos que está claramente probada es que cuando Pérez le indica a Mariana que deje de fumar y ella se niega, aduciendo que hay otras personas fumando, cosa que Pérez no discute, y aduciendo que no existe la cartelería, y Pérez llama a Rojo viene, esta defensa sostiene que de manera agresiva, tratando de pibe a Mariana, diciéndole pibe para el cigarrillo, y que es este agravio gratuito, discriminador, machista, humillante de Rojo el que pone en marcha la causalidad de lo que va a seguir, y al que Mariana le contesta diciendo que es mujer, que no la trate de forma masculina y que va a pagar el cigarrillo cuando se termine, igual que están haciendo el resto de los transeúntes. Pero más allá de si se entiende o no probado esta circunstancia, que creo que el contexto general demuestra como verosímil, lo que está claro es que esa discusión que se organiza ahí entre Mariana y Rojo sobre la posibilidad o no de fumar en el lugar no puede haber durado más de 2 o 3 minutos, o sea que todo el evento hasta la reducción de Mariana, según dicen los distintos testigos, Rojo, Villarreal, Piromali, incluso el testigo que se suma al final, no retengo ahora el nombre, Gianfranco, declaran que todo el proceso hasta la reducción de Mariana en el piso no lleva más de 15 minutos, por lo tanto esta discusión inicial no puede haber durado más de 2 o 3 minutos, tras los cuales Mariana intenta retirarse del lugar y el oficial Rojo, según su propia declaración, le impide retirarse del lugar. Al final de esos 2 o 3 minutos debieran haber terminado todos los hechos que hoy, 20 meses después,
nos tienen en un juicio oral y público. Esto debería ser una situación resuelta en 3 minutos. Y es una situación que nos ha llevado 20 meses de proceso. Entonces, de esas mismas declaraciones, de lo que declara Rojo, de lo que declara Pérez, de lo que declara Villarreal, de lo que declara Piromani, de lo que declara Mariana, de lo que declara Rocío, queda claro que es el impedimento de retirarse del lugar lo que genera la situación. Y entiendo entonces que es a esta orden a la que la señora fiscal reputa la desobediencia. Yo estoy obligado a traer a recuerdo del tribunal que la prohibición de fumar en los lugares públicos, específicamente en el Domo de Constitución, deriva de la ley 1799 de la Ciudad de Buenos Aires, no así de la ley nacional que ha sido citada por algún testigo en esta causa, ya que tanto el lugar donde ocurrieron los hechos, el lugar físico, la estación de Constitución, como la fuerza policial a la que reportan Rojo y Villarreal, son de competencia local y no federal. Y por lo tanto es la ley 1799 de la Ciudad de Buenos Aires la que rige la prohibición de fumar. Digo esto porque hay una discusión entre las partes sobre cuál es la intención de Rojo para impedir retirarse a Mariana. Esta defensa dice, sostenemos, la declaración de Mariana así lo dice y la declaración de Rocío lo corrobora, que Rojo en el momento de impedirle retirarse le dice, pibe, vas a ser detenido, y que por lo tanto le impide retirarse con la intención de detenerla. Rojo ha declarado que él impide retirarse con la intención de identificarla para labrar un acta de falta por haber fumado en lugar prohibido. Sin embargo, la ley aplicable no prevé ni la identificación de la persona fumadora ni el labrar ningún acta. La ley aplicable, que es como reitero, la 1799 de la Ciudad de Buenos Aires, lo que hace es incluir en el Código de Faltas de la Ciudad, en el régimen de faltas de la ciudad, regulado en general por la ley 451, una falta para el responsable de un lugar cerrado con prohibición de fumar, de acceso público cerrado con prohibición de fumar, que no ejerza los controles necesarios y que no impida que las personas fumen en ese lugar, a quien sí, en caso de faltar estas obligaciones, debiera labrársele una multa. Y lo faculta, para el caso de encontrarse en esa situación, a solicitar efectivamente el auxilio de la fuerza pública. Ahora bien, siendo esta la normativa aplicable, ¿cuál debe ser el accionar de la fuerza pública cuando es solicitado ese auxilio? Claramente, el accionar debe ser solicitar que se interrumpa la conducta de fumar y si no, que se retire del lugar. Efectivamente, en el plazo de esos 2 o 3 minutos que duró la discusión sobre si se podía o no se podía fumar en el lugar, más allá de lo ya relevado, de la cantidad de gente que estaba fumando ahí, de la falta de cartelería y de la selección especial de Mariana y Rocío, a quienes Pérez acepta en su declaración había estado observando a lo largo de un plazo prolongado previo, digamos, de esta selección discriminatoria de la pareja de Mariana y Rocío frente al resto de los fumadores en el lugar. Digo, más allá de esto, al finalizar esos 2 o 3 minutos de la primera discusión, Mariana efectivamente ya no estaba fumando, o porque se había consumido el cigarrillo, porque lo había apagado, no tiene mayor relevancia cuál de las versiones, e intentó retirarse del lugar. Las dos soluciones que tenían como posibles la ley que habilita el pedirle a Mariana que deje de fumar. Entonces ahí viene la nueva orden de Rojo, y es una orden que es a todas luces ilegítima, y es la orden de no retirarse del lugar. Lo otro que ha demostrado
en los hechos, lo que las pruebas que hemos ventilado en el debate, los videos, las declaraciones y especialmente los informes médicos, es la mecánica del hecho que produce la lesión de la oficial Villarreal, el famoso arrancamiento del mechón de pelo que pareciera merecer una pena de 2 años de prisión. Esta mecánica se puede desprender de la declaración de Mariana, de la declaración de Rocío, de la declaración de la testigo Pimarata, de Piromali, pero también de la declaración de la supuesta lesionada, cuando en este debate dijo, frente a una pregunta de esta defensa, que era posible que ese arrancamiento de pelo hubiera sucedido mientras Mariana Gómez caía al piso al momento de ser reducida. La propia lesionada sostuvo que esta posibilidad de sucesión de los hechos era real. Pero además, la lógica, la experiencia, el conocimiento de cómo se desarrollan los hechos en el mundo sensible, nos dice que de todas las descripciones posibles de cómo podría haber sucedido ese hecho, aquella que relata Mariana y que encuentra en Piromali, si digo bien, un testimonio de apoyo, es la más razonable, sobre todo cuando el informe del SAME de Fojas 10, que la propia Fiscalía solicita introducir como prueba en este debate, nos dice que Rocco recibe un golpe contra superficie dura, que solo puede ser el resultado de la caída que Mariana describe en su relato, arrastrándola a ella al piso. No hay otra superficie dura contra la cual Rocco pudiera haberse golpeado, sino es que efectivamente cae al piso arrastrando a Mariana, en el momento en que Mariana intenta sujetarse de la oficial Villarreal para no ser arrastrada con el peso del cuerpo del oficial Rocco. Y es en este momento, y no hay hasta ahora, no ha habido en este debate ninguna otra explicación más razonable de los hechos, que sucede el famoso arrancamiento del mechón. Pero esta defensa ha puesto de relieve a lo largo de todas las etapas de este proceso, desde que nos presentáramos en la comisaría para obtener la liberación de Mariana en la primera noche, a lo largo de toda la etapa de instrucción, en los recursos de apelación en los que hemos transitado, y también lo hemos puesto de relevancia en este debate, que los hechos del 2 de octubre en Constitución no pueden ser apreciados, estos hechos que acabamos de relatar, ¿no? Esta sucesión que entendemos que la prueba nos demuestra, de Mariana y Rocío estando allí en el domo de Constitución aproximadamente desde las 13:30 hasta la intervención de Rojo, que calculamos es alrededor de las 15:30, 15:50, depende del relato, ¿no? Charlando, llorando, abrazándose, fumando. La intervención de Rojo, primero de Pérez solicitando que dejen de fumar, después de Rojo impidiendo salir, después de Villarreal, la trifulca, la caída al piso, ¿no? Todos estos hechos, el arrastramiento de Mariana desvanecida, que claramente pudimos ver en los videos que se mostraron en este tribunal por parte de 2 oficiales de policía, ¿no? Todos estos hechos no pueden ser correctamente analizados ni evaluado su virtualidad jurídica si no es en un contexto particular, en un contexto en el que Mariana y Rocío llegaban a la estación de Constitución todos los días juntas, así por los finales de septiembre y principios de octubre, porque el día 9 de octubre, exactamente 7 días después de este ataque que sufrieran, Rocío tenía que declarar en la ciudad de Mar del Plata
En el segundo juicio contra quien fuera su abusador de la adolescencia, condenado a 14 años por aquel delito y que en el momento de la condena la amenazara de muerte. Y en el juicio sobre esta amenaza de muerte, Rocío tenía que volver a enfrentar a su abusador, a su perpetrador, y en ese trance era en el que Mariana la acompañaba, en ese trance era en el que Rocío necesitaba de más de una hora de la compañía de su esposa en el transbordo de un tren a un colectivo para ir a trabajar, porque no podía contener su llanto, porque necesitaba que la abrazara, porque necesitaba ser contenida. Y en esa más de una hora, Mariana y Rocío estuvieron ahí, y en esa situación de vulnerabilidad fue que recibieron el ataque discriminador, artero, machista de Jonathan Rojo. Y esto no lo trae esta defensa caprichosamente. El propio informe de la pericia psiquiátrica que la Fiscalía solicitó se incluya en la última audiencia como fojas 103 a 114 de la investigación fiscal P49-1336 del 2017, sostienen sus conclusiones y voy a solicitar la dispensa del tribunal para leer textualmente. Que Mariana Solange Gómez presenta un cuadro mental compatible con el trauma psíquico agudo, verosímilmente asociado a los hechos que se investigan, con repercusiones cognitivas, emocionales y conductuales intensas que alteran significativamente su bienestar físico. Intenta fallidamente evitar reiteradamente las situaciones y pensamientos, recuerdos dolorosos, invasivos, recurrentes, que le recuerdan al trauma original. La idea es de prejuicio, de denigración, de daño psicofísico, así como de ánimo alterado asociado a lo relatado como padecido en la presente causa, están presentes en forma significativa. Su psiquismo se encuentra inundado por sentimientos, pensamientos e ideas de perplejidad y extrañamiento, de incredulidad, de denigración, de angustia, de miedo, de inseguridad, de tristeza, de discriminación, de estigmatización, de vergüenza. Y agrego yo, no podía ser de otra manera cuando Mariana es agredida por quien debía protegerla de la discriminación. Por supuesto que Mariana se sentía insegura, por supuesto que Mariana se sentía atacada, por supuesto que Mariana se sentía denigrada. Estos son los hechos que ocurrieron el 2 de octubre del 2017 en la Estación Constitución. Y a estos hechos se suman después los peritajes con la certera posición del cuerpo médico forense, descartando la gravedad de las lesiones. Incluso la propia agente fiscal no ha sostenido la acusación de primera instancia de lesiones graves y ha optado por las lesiones leves, sobre lo que vamos a hablar en breve, un poquito más adelante. Pero también descartando la presencia de una imputación posible sobre la resistencia a la autoridad. Tiene dicho de manera pacífica la doctrina nacional que el delito previsto en el artículo 239 de nuestro Código solo procede cuando el funcionario público imparte una orden legítima. Y no puede ser de otra manera. Aceptar que exista un delito de resistencia a la autoridad frente a la orden ilegítima sería aceptar que no existe más aquella garantía constitucional que dice que ningún habitante está obligado a soportar lo que la ley no manda, ni a soportar que lo priven de aquello que la ley no permite. Por todos los doctrinarios quisiera citar solo a Sebastián Soler, cuando dice que siendo la condición para la existencia del delito que la resistencia sea opuesta al funcionario en el ejercicio legítimo de la función, es obvio que no existirá delito tanto cuando el acto no importa ejercicio de la función, como cuando, a pesar de tratarse de una acción funcionalmente posible, ella sea sustancialmente
ilegítima. Y va a citar a Carrara diciendo que el criterio contrario responde a un concepto autocrático que sacrifica en principio en todos los casos los derechos de los ciudadanos, no en aras de la ley, sino de la autoridad. Lo que argumenta el propio Soler es más propio de un código como el fascista de Italia de 1930 y no de la legislación argentina. Pero Soler va más allá y nos dice que cuando la ilegitimidad de la orden sea patente para el destinatario, o bien éste la crea positivamente indebida y causante de un agravio que no está obligado a soportar, no podrá nunca acreditarse el dolo de resistencia que es exigido por la figura típica. En este sentido es copiosa la jurisprudencia que revela la inexistencia del delito de resistencia a la autoridad cuando nos encontramos frente a una orden ilegítima, pero además más aún cuando la resistencia se supone frente a la propia detención sin que haya existido antes, previamente, legítima resistida. Hay, como decía, copiosa jurisprudencia. Puede citarse el fallo del 19 de abril de la Cámara de Apelaciones en lo criminal y correccional, puede citarse el fallo del 16 de mayo de la Cámara de Casación del 2015, del 2017, en una causa del 2015. Pero lo más importante, así decía en el fallo de la Cámara, sostienen que el delito de resistencia a la autoridad importa siempre una oposición activa a un acto funcional en ejecución. La orden proveniente del funcionario debe ser emitida legítimamente en el ejercicio propio de su actividad. Si no lo es, no hay tipicidad objetiva y en consecuencia resulta impune por ausencia de un elemento normativo del tipo. Y entonces en este punto volvemos a recordar que la prohibición de fumar surge de la ley 1799 de la ciudad, que en ningún momento habilita ni a la fuerza pública ni a ningún otro funcionario a restringir la libertad ambulatoria de los ciudadanos y por lo tanto en ningún momento habilita como legítima la orden de impedir el retiro de Mariana Gómez del lugar. Pero más aún diría, si supusiéramos que esta interpretación de la defensa es equivocada y que existía alguna legitimidad en la orden de Rojo pretendidamente para identificar a Mariana y labrar una falta, y no sabemos cuál, porque no está prevista en ningún código, si supusiéramos que allí había una legitimidad, de lo que no hay duda, por las declaraciones de Mariana, por las declaraciones de Piromani, por las declaraciones de Rocío, pero aún por las declaraciones de Rojo, Pérez y Villarreal, cuando insisten en que Mariana reiteradamente decía: yo soy mujer, a mí no me pueden tocar. De lo que no hay ninguna duda es de que Mariana positivamente estaba convencida de que esa orden de Rojo era ilegítima. Y como bien dice el autor citado, Soler, pero además toda nuestra jurisprudencia, no es posible acreditar un dolo efectivo de resistencia a la autoridad cuando el sujeto, la sujeta, en este caso Mariana, está positivamente convencida de la ilegitimidad de la orden. No hay una intención de desobedecer una orden de legítima autoridad, hay una intención de no soportar lo injusto. Creo que con eso abarcamos la acusación por resistencia a la autoridad. Pero nos queda presente todavía la acusación para las lesiones leves. Y en este punto, lo que esta defensa tiene para traer al debate no es ni más ni menos que el artículo 72, inciso segundo de nuestro Código Penal, que indica que cuando se tratara de lesiones leves, y vamos a argumentar sobre este punto porque entendemos que
que las pericias médicas aportadas y que la propia acusación fiscal descartan de plano la posibilidad de lesiones graves. Pero entonces vamos a argumentar sobre este punto, decía, el artículo 72, inciso segundo de nuestro Código Procesal, que indica que frente a las lesiones leves se requerirá el impulso de parte para poder avanzar con el proceso. En cuanto prescribe que son conductas dependientes de instancia privada. Y a este respecto, nuevamente, la doctrina y jurisprudencia han sido unánimes en sostener que la instancia privada como requisito de la persecución penal en las lesiones leves a fin de evitar el dispendio jurisdiccional que significa la persecución de oficio de afectaciones de escasa significancia, cuya sanción no importa ni al presunto lesionado si es que no lo impulsó. Y como resalto de toda esa jurisprudencia de doctrina, citaría únicamente al fallo Peralta Mamani, que va a sostener que es conteste la doctrina en afirmar la inclusión de delito de lesiones leves entre aquellos dependientes de instancia privada. Se fundamenta en la escasa importancia o entidad de estas infracciones, cuya persecución oficiosa podría llevar al incremento constante de causas sometidas a juzgamiento y a la correlativa ineficiencia del sistema penal en aquellas áreas en las que resulta indispensable su actuación. Y lo decimos al final de un proceso que lleva 20 meses. Pero más aún, la jurisprudencia aporta muchísimos antecedentes. Voy a citar a Villa Cruz, donde el tribunal dice que sin perjuicio de la amplitud interpretativa de nuestra Corte Suprema a la norma del artículo 72, en cuanto no requiere que para tener la instancia de la acción penal se debe utilizar términos sacramentales, ¿no? Y la misma puede hacerse en el testimonio brindado ante la policía, ante la justicia o en cualquier momento del proceso. Sostienen en este fallo la Cámara, discúlpeme, pero no quiero citarlo más, ¿no? Este fallo es... Sí, la Cámara de Apelaciones, que no puede quedar de soslayo la exigencia. Y la verdad es que en este juicio no hemos tenido ni en la declaración policial, ni en la declaración de primera instancia, ni en su declaración en el debate, ningún atisbo de que el oficial Karen Villarreal tenga la mínima intención de instar la persecución penal. Es más, en esta propia sala de debate, la oficial Karen Villarreal dio por posible que el arrancamiento de su mechón de cabello hubiera sido el resultado de un accionar involuntario de Mariana Gómez al caer al piso y tratar de aferrarse de algo que le permitiera mantener estabilidad, lo cual demuestra no solo que no está probada la intención de impulsar la acción, sino que ni siquiera tenía esa idea en su mente, en tanto ella creía que era posible que esa acción fuera el resultado accidental, lo cual además podría tenerse por acreditado en la reticencia reiterada del oficial Karen Villarreal a presentarse a la pericia médica que su señoría ordenara, lo que demuestra la poca importancia que le daba a la supuesta lesión. Pero más aún, el artículo 72 tiene una excepción a este criterio del impulso de parte, de la instancia privada para acusar por lesiones leves. Y esa excepción son las razones de seguridad o de orden público. La Fiscalía no ha traído, ni en la etapa de instrucción, ni en el debate, ni en la etapa de alegato, razón alguna que explique que el accionar policial contra Mariana tenía alguna razón de seguridad u orden público que justificara desplazar
a la supuesta ofendida por unas lesiones leves por el aparato de persecución penal del Estado para asumirla como una ofensa contra la sociedad. La verdad que no encontramos ninguna razón que nos permita suponer esto. Pero más aún, y en la eventual hipotética circunstancia en que la señora jueza entendiera que existe alguna de estas razones de orden público o de protección de la seguridad pública que hicieran que se justificara que la persecución pública desplazara a la supuesta ofendida por el arrancamiento de un mechón de pelo, si supusiéramos, si el tribunal entendiera que existen esas razones de seguridad y de orden público, lo que nos encontramos con los hechos ventilados en este juicio y especialmente con la declaración de la propia Karen Villarreal y con el acta de la intervención médica del examen en el mismo lugar, que constata que el oficial Rojo posee un golpe resultado de haber golpeado su cuerpo contra una superficie dura, que la explicación mecánica más razonable del hecho que lleva al arrancamiento del cabello del oficial Villarreal es la caída de Mariana Gómez siendo arrastrada por la fuerza aplicada por el oficial Rojo, sea en su propia caída y con todo el peso de su cuerpo, sea en su intención de reducirla, como en su lenguaje ha dicho varias veces. Y en cualquiera de estos casos está claro que Mariana sería presa entonces de lo que nuestro Código Penal, en su artículo 34, inciso segundo, establece como fuerza física irresistible, y que por lo tanto no puede sostenerse que haya existido ninguna intención de dañar, ni aún ninguna posibilidad de imputación siquiera a título de culpa, cosa que no aplicaría a las lesiones leves. En tanto, el comportamiento de Mariana resulta como una mera masa mecánica dirigida por esta fuerza física aplicada por el oficial Rojo. Creo que todas estas cuestiones técnicas dejan de resalto, primero, cuáles fueron los hechos sucedidos el 2 de octubre de 2017 en la Estación Constitución, pero sobre todo, cuál es la correcta apreciación jurídica de los mismos. Y la correcta apreciación jurídica de los mismos, basada en las pruebas que se han presentado en este debate, en las declaraciones de Pérez, de Rojo, de Villarreal, de Pilomali, de Bertaccini, es que Mariana Gómez no cometió ningún delito. Mariana no resistió una orden legítima, y si se entendiera que había una orden legítima, lo hizo en la convicción de que esta no existía y por lo tanto carente de dolo. Convicción que no solo era personal, también declararon Rocío Girard, que estaba a su lado, y a su esposa, pero también lo declaró Eliana Fátima Pilomali, que era una circunstancial testigo de la situación, que a las tres personas les parecía que era incorrecto el accionar policial sobre Mariana, y por lo tanto es razonable que Mariana estuviera convencida de la legitimidad de su accionar propio, lo cual queda de resalto, insisto, en las declaraciones de Pérez, Rojo y Villarreal, que en cuanto a Mariana insistía en que su calidad de mujer hacía que no la pudieran detener de la manera en que lo estaban haciendo. Pero además, en cuanto a las lesiones, si uno supusiera que existe habilitación jurisdiccional, aún ante la falta de instancia de parte, lo que deberemos aceptar es que al menos con el grado de duda razonable que establece nuestro código, está probado que el accionar de Mariana Gómez fue el resultado de la aplicación de una fuerza física irresistible y por lo tanto no se le puede imputar como hecho propio.
De allí que esta defensa viene a solicitar a su señoría la absolución de Mariana Gómez por ser inocente de los delitos de la que se lo acusa. Lamentablemente, nuestro sistema no posee la instancia de un juicio de cesura que nos permitiera terminar aquí nuestra defensa y en todo caso a las resultas de la decisión de la señora jueza opinar sobre el pedido de pena. Y entonces vamos a tener que argumentar de esta forma extraña sobre la calificación o el monto de una pena que entendemos no corresponde aplicar y que en caso de aplicarse sería injusta. Pero son las exigencias de nuestro sistema, así que lo vamos a hacer. Establecido todo lo que escuchamos en este debate, escuchado las declaraciones de Mariana y Rocío, establecidos los hechos como entiende esta defensa que sucedieron, pero aún como entiende la Fiscalía que han sucedido, y especialmente leído el informe psiquiátrico que la acusación solicitó en la última audiencia incorporar como prueba, nos parece que el monto solicitado por la Fiscalía no es correspondiente ni con los hechos que la Fiscalía pretende perseguir, ni con las circunstancias generales de contexto en los que se desarrollan, ni con la trayectoria vívida de Mariana Gómez, ni con sus antecedentes, ni con su nivel de arraigo e integración en la comunidad. Y es por lo tanto que entendemos subsidiariamente que si la señora jueza eventual e hipotéticamente entendiera que existe alguno de los extremos de la acusación de la Fiscalía que han sido acreditados, cosa que esta defensa insiste en que no es así, entendiera que la pena aplicable sea la mínima posible de la escala, la cual correspondería a los 15 días si subsistiera la acusación de resistencia a la autoridad y al mes si entendiera la señora jueza que subsisten ambas acusaciones en concurso real y que entendiera que este mínimo de la escala sea ejecutado en forma condicional como establece el artículo 26 de nuestro Código. Insiste esta defensa que esta apreciación del monto de la pena debería resultar inoficiosa, porque de los hechos que han podido ser probados en este debate, queda claro que la solución justa es la absolución. Y voy a pedir una última defensa del tribunal para agregar un párrafo. Dudamos mucho desde la defensa si correspondía hacer la defensa técnica que hemos realizado o insistir con aquella prueba que nos fuera denegada, presentada por las asociaciones que se presentaron como amigos del tribunal, en la denuncia política de un sistema de marginación, de discriminación, de persecución de género. Y optamos por esta defensa técnica porque estamos seguros de que técnicamente no se reúnen los extremos para imputar como hecho propio a Mariana Gómez de ninguno de aquellos delitos que la Fiscalía la acusa. Por eso, insisto nuevamente, venimos a pedir a su señoría que haga justicia y resuelva la absolución de Mariana Gómez. Nada más. No, respetamos siempre el derecho de defensa, no hay nada para responder. Gracias. Señora Gómez, la intención era terminar hoy este juicio, pero con el ruido que hay en la calle, que tiene todo el derecho del mundo de hacerlo, no puedo resolver con seriedad su situación. Así que vamos a diferir las últimas palabras para el día viernes. Doctor, el viernes. Y tiene una ganancia.
28 a las 13 horas. 13. Sí, voy a dar a conocer eso. Con esto terminamos. Las últimas palabras para el Claro, sí, viernes. sí, las últimas palabras. Muchas gracias. No, gracias.